Te tengo la pregunta. ¿Sabes si en este año, el 2021, tienes que declarar renta? Si no sabes qué tienes que hacer o no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, este video es para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas, un espacio en el que nos encanta hablar de finanzas personales. Y si hay un tema de finanzas personales y de cuidar nuestra integridad mental, moral, emocional, es la declaración de renta. Así que en el video de hoy les voy a contar todo lo relacionado con la declaración de renta en Colombia para el año 2021. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con el video. Bueno, la declaración de renta es un tema que a todos nos hace tucutuco y nos duele el corazón y nos pone a sudar frío cada vez que lo leemos porque está relacionado con los impuestos en Colombia. Y antes de contarles de qué se trata y todo este tema, les quiero dar un consejo muy importante, tal vez el consejo más importante de todos, y es que si una vez terminado este video se dan cuenta que tienen que declarar renta, busquen un contador, pero un buen contador y un contador que sepa y que, mejor dicho, haga 1000 declaraciones de renta, porque créanme que se va a convertir en su mejor amigo y les va a ayudar a salir de todo este embrollo. Bueno, ahora sí entremos en materia. ¿Qué es la declaración de renta? La declaración de renta es un impuesto en Colombia y es un requisito exigido por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, y es un documento, un procedimiento en el que se registran absolutamente todos los movimientos de dinero que tuvo una persona a lo largo del año, en este caso del año anterior. Es decir, que si en este año 2021 tienes que declarar renta, son todos los movimientos de dinero, ingresos, salidas, gastos, transacciones asociadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020. La declaración de renta está asociada tanto para personas naturales como para empresas, pero de la que vamos a hablar en el día de hoy es acerca de la que tenemos que presentar las personas naturales. Y las personas naturales que deben presentar esto pueden estar clasificadas como empleados o como independientes, dependiendo del ejercicio que realicen y dependiendo de una serie de condiciones que deben cumplir de acuerdo a lo que está estipulado por la ley. Así que de acuerdo a lo que estipula la ley, pues lo primero que tienen que tener en cuenta es que no todas las personas tienen que declarar renta, 1, y 2, no todas las personas tienen que pagar un impuesto asociado a esa declaración de renta. La declaración de renta se lleva a cabo sobre ciertas fechas en el año y esto se clasifica de acuerdo a los 2 últimos dígitos de nuestro documento de identidad, es decir, de la cédula de ciudadanía. Entonces, para el 2021 iniciamos el 10 de agosto con las cédulas terminadas en 01 y 02 y de ahí en adelante va avanzando y está terminando aproximadamente el 20 de octubre del 2021 con los últimos 2 dígitos terminados en 99 y en 00. Es decir, que las fechas que les voy a poner aquí un link abajo que los va a llevar a mi blog, donde les pongo el listado de las fechas relacionadas con los dígitos para que tengan muy pendientes estas fechas, porque ustedes no se pueden pasar de estas fechas. O sea, esa fecha se les va a volver casi como su fecha de cumpleaños. Súper importante y la deben tener muy presente porque definitivamente esta fecha no se les puede pasar. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones o esas variables que debo tener en cuenta para saber si debo declarar renta o no? Bueno, entonces se las voy a leer, aquí las tengo anotadas por si me ven mirando mucho aquí abajo, pero es que les quiero decir la información tal cual al pie de la letra, no quiero que se me escape nada, porque esta información es súper importante para que ustedes identifiquen si tienen que declarar renta o no. Entonces, primero, ingresos durante el 2020, es decir, el año anterior, superiores a 49.850.000 pesos. Este valor que les acabo de mencionar es anual y está relacionado con su salario o con su fuente principal de ingresos. Entonces, en el caso de que seas empleado, es de un salario mensual aproximadamente a 3.560.000 pesos mensuales más prestaciones legales. Por eso les digo que su mejor amigo va a ser un contador, porque es la persona que les va a ayudar a calcular todo esto.
Usualmente en las empresas nos entregan un documento que ustedes deben adjuntar a toda esta declaración, es el certificado de ingresos y retenciones, donde les menciona precisamente todo el dinero que la empresa les consignó en el año, las retenciones que hizo en términos de retención en la fuente, de prestaciones sociales, todo lo que se declaró como primas y todo este tema de pagos asociados al salario y los que no, y los que son exentos de salario también. Entonces este documento se va a volver súper importante porque es el que empieza a alimentar y a soportar todo este tema de la declaración de renta. La segunda condición es tener un patrimonio bruto en el 2020 igual o superior a 160.262.000 pesos. Tercera condición, haber realizado consumos con tarjetas de crédito en el 2020 iguales o superiores a 49.850.000 pesos. La cuarta condición es que el valor total de consumos o compras que hayan realizado en el 2020 sea igual o superior a 49.850.000 pesos. Y la última condición que también tienen que tener en cuenta es que está el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, y esto lo tienen que tener muy en cuenta porque aquí entra algo que se llaman los dividendos en el 2020 igual o superior a 49.850.000 pesos. Entonces, ustedes van a entrar a revisar cada una de estas condiciones que les acabo de mencionar y si se pasan o si consideran o creen que de acuerdo a sus cuentas se pasan de estos límites, contacten rápido a un contador para que les ayude con todo este tema de la declaración de renta. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta aquí dentro de la declaración de renta que me parece súper importante, y es que uno puede tener unos deducibles o que nos contribuyen precisamente a reducir esa base gravable y esa base de declaración de renta, por lo cual les puede hacer que no tengan que pagar renta o que tengan que pagar mucho menos dinero del que realmente les refleja la declaración. Las deducciones que pueden hacer a este monto de la declaración de renta, y es algo que también tienen que tener súper presente, y es que no puede exceder del 40% de lo que les registra dentro de la declaración de renta. Entonces, ¿qué cosas deben tener en cuenta? Primero, intereses financieros asociados a la compra de vivienda. Entonces, si ustedes compraron vivienda, ya sea por crédito hipotecario o por leasing habitacional, todos esos intereses que ustedes están pagando se van a ver reflejados en una reducción o en una deducción del monto de la declaración de renta. Segundo, todos los aportes que hagan a medicina prepagada o a pólizas de salud también se va a poder utilizar como deducción del pago de renta. Tercero, deducción por concepto de dependientes. Si ustedes dentro de su hogar tienen como dependientes a sus papás o a sus hijos o a su esposa o esposo o a algún pariente que ustedes puedan certificar y declarar que depende de ustedes económicamente, también es un motivo y es una causal para la deducción del impuesto de renta. Y por último, uno muy interesante, que es todos los pagos que se hagan o todo lo que esté dentro del gravamen de movimientos financieros o el tan conocido y tan poco popular 4 por 1000, también lo pueden asignar aquí dentro de esas deducciones de impuestos. Entonces, ustedes para todos estos casos tienen que tener soportes y tienen que tener certificaciones que les permita sustentar que precisamente ustedes hicieron estos pagos y por ende pueden aplicar esas deducciones. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes se deben dirigir a sus bancos donde tienen sus productos financieros, donde tienen su crédito hipotecario, su leasing habitacional, y solicitar certificaciones tributarias del año 2020 para precisamente con su contador demostrarle a la DIAN que ustedes hicieron estos pagos. También tienen que demostrar todo este tema de concepto de dependientes, también tienen que demostrar los pagos que hicieron precisamente en el año anterior a medicina prepagada o a las pólizas de salud. Ahora, otra pregunta muy importante que deben tener en cuenta es: ¿qué pasa si no presento o no declaro renta? Lo primero que les puedo decir es que esto no puede pasar fin.
Lo peor que les puede pasar en la vida es que ustedes no declaren renta. ¿Qué pasa? Hay unos escenarios. Uno, que ustedes se pasen de la fecha pero se dieron cuenta rápido, que aquí pasan algunas cosas, y otras que ustedes de verdad ese año no declararon renta. Para los dos escenarios se pagan multas y se pagan sanciones ante la DIAN precisamente por no cumplir con los plazos estipulados para la declaración de renta. Es muy importante que ustedes estén monitoreando precisamente estas fechas. Yo soy la más obsesiva del planeta, me siento como Ned Flanders, y el 1 de enero yo estoy buscando las fechas de declaración de renta y las apunto aquí en mi calendario y las apunto en mi agenda y las apunto en el celular y las tengo en el calendario de la oficina, porque esa fecha definitivamente no se les puede olvidar. Entonces, ¿qué pasa si ustedes definitivamente se les olvidó la fecha, se les pasó la fecha pero se dieron cuenta muy cercana a esa fecha, al día siguiente, a los 2 días y eso, que no la presentaron? Entonces ustedes deben pagar una sanción por presentar tarde la declaración, y esta sanción es mínima de 363,000 pesos colombianos por día. Así la declaración esté en 0 pesos. Por eso les digo que ustedes de verdad esta fecha no se les puede olvidar, porque si ustedes se dieron cuenta que tenían que presentar la declaración el 20 de septiembre y resulta que se dieron cuenta el 21 y la van a presentar el 21, pues en los bancos se recibe, pero a la DIAN le va a llegar la notificación de que ustedes pagaron una fecha después y por ende les va a asignar y los va a contactar porque les va a cobrar esta sanción que les acabo de mencionar. Son 363,000 pesos por día. Entonces, si ustedes se pasaron una semana, hagan cuentas. Ahora, si ustedes se pasan un mes de haber hecho la declaración, entonces ustedes tenían que presentarla el 20 de septiembre y resulta que se dieron cuenta el 20 de octubre que no la han presentado y la van a presentar, aparte de la multa asociada por día que ustedes se pasaron, se va a sumar un 10% sobre el valor a pagar. Entonces, vean, esto se les vuelve en una bola de nieve. Entonces, lo mejor y lo que yo les recomiendo de corazón es que, así como la fecha de su cumpleaños no se les olvida, la fecha de la declaración de renta tampoco se les puede olvidar. Fin. Así que para concluir todo este tema de la declaración de renta, en la vida nos damos cuenta que realmente nos convertimos en adultos cuando tenemos que declarar renta. Esto a mí, para contarles una historia, me llevó por sorpresa. Cuando yo empecé a trabajar, pues mi salario no daba precisamente o no registraba para hacer la declaración de renta, pero en su momento, hace 3 años que hicieron una reforma tributaria y que el nivel de ingresos que teníamos que declarar eran ingresos un poco más bajos, pues claro, yo me alerté mucho y empecé a hacer cuentas y me di cuenta que me tocaba declarar renta. Entonces, en mi trabajo nos dieron charlas acerca de esa reforma tributaria y si realmente aplicábamos o no para la declaración de renta. Yo asistí a todas las charlas, hicieron como 4, a las 4 asistí, pregunté, consulté, revisé el tema, me leí el decreto. Entonces realmente yo soy algo obsesiva con eso porque me preocupa que se me escape algo, y así me di cuenta que tenía que declarar renta. En ese momento lo que hice fue buscar una contadora que es muy cercana a mi familia y que le ha hecho la declaración a varias personas. Entonces pues me dio esa confianza y le pedí pues que me explicara qué documentos tenía que reunir, qué era lo que ella necesitaba para poder generar la declaración de renta, cuánto me cobraba, porque los contadores cobran obviamente por generar este documento, y empecé a tener todo esto en cuenta. Ya se van a dar cuenta que a medida que pasen los años, pues ustedes ya van a saber qué documentos tienen que tener listos. Mejor dicho, ustedes se vuelven muy juiciosos armando esa carpeta. Pero la clave de no tener percances o no tener que estar pagando sanciones y demás y no estar a último minuto súper afanados, lo que les recomiendo es que desde el día 1 del año empiecen a programarse y a buscar esos documentos que ustedes tienen que entregar, pues precisamente para poder armar la declaración de renta. Otra cosa que les quiero dejar como mensaje es que tengan muy presente, sobre todo acá en Colombia, las reformas tributarias. Este año se anunció que para el año siguiente hay una reforma tributaria que va a cambiar los montos de declaración de renta, y para el siguiente año también, así que tengan muy presente estos cambios que se van a hacer en la reforma tributaria, pues precisamente para que identifiquen si tienen que declarar renta o no. Esto es súper importante, realmente así es como nos volvemos adultos en Colombia.
Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Traté de contarles toda esta información lo más desmenuzada posible y lo más claro posible para que puedan entender todo lo relacionado con la declaración de renta. Identifiquen si tienen que declarar renta o no, o si se les está olvidando algo. Como siempre, ya saben, si les gustó el video, por favor denle like y compártanlo con todos aquellos que ustedes creen que tienen que declarar renta, porque estoy segura que más de uno anda en las nubes. Como siempre, me encuentran en Facebook y en Instagram como Cuidando Mis Finanzas. También me encuentran en Twitter como @YoCuidoFinanzas, y por ahí les voy a estar contando cositas de la declaración de renta para que no se les olvide. También, como les mencioné ahorita, vayan a mi página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde les voy a estar contando también todo este tema de la declaración de renta en un artículo, donde les voy a poner mucha más información que la que les conté aquí. Y también un proyecto muy lindo que me encanta para todas aquellas personas que no tienen el tiempo suficiente de estar enfrente de la pantalla mirando mis videos y quienes quieren aprender de finanzas personales. Me pueden escuchar en mi podcast Píldoras Financieras, que está en todas las plataformas, donde también les cuento todo este tipo de información de finanzas personales y donde les voy a hablar acerca de lo que opino de las declaraciones de renta y de las reformas tributarias. Adicional, también los tengo actualizados con actualidad económica. Y nada, les dejo un abrazo gigante y recuerden, como siempre les digo en mis videos, que la tranquilidad financiera y de sus vidas está única y exclusivamente en sus manos. Un beso y nos vemos en el próximo video.